Saludos y bendiciones. Vamos a la tercera semana de trigonometría. Y bueno, vamos a continuar con una temática que por supuesto ha dado mucho que hablar, ¿no? Que son el triángulo rectángulo. Y para eso, el día de hoy tenemos establecido como tema las razones trigonométricas. Cuando hablamos de razones trigonométricas, primero vamos a estudiar la primera palabra, que son razones o razón en el área de matemáticas. Ahí tenemos el concepto. Dice que razón es cociente entre dos números o cantidades comparables entre sí. Repito, razón es cociente entre dos números o cantidades comparables entre sí. Vamos a ver un ejemplo para que podamos entender lo que es una razón dentro del área de matemática o trigonometría. Hay 102 móviles en un estacionamiento, 48 son carros y 54 son motos. Entre estas dos categorías, ¿cuántas razones podemos tener? Entonces vamos a analizar acá. Tengo que los carros son 48 y las motos son 54, que son los datos que acabamos de leer en el problema. Ahora, si me dicen que un cociente entre las dos cantidades, eso quiere decir que yo voy a dividir primero carros entre motos. En este caso son 48 entre 54. Ahora, esta expresión le puedo sacar una fracción equivalente, ¿okay? Que es la mitad de 48 y 54, que son 24 y 27. Y 24 y 27 tienen tercera. Al sacar la tercera, me queda que es 8 entre 9. Eso quiere decir que por cada 8 carros, ¿okay? Hay 9 motos. Eso es lo que quiere decir la razón para este cociente de dos cantidades. Pero no es el único cociente que puedo armar. Puedo armar otro cociente donde puedo decir ahora en el numerador las motos y debajo los carros. Es decir, 54 sobre 48. A él mismo le puedo sacar la mitad, la tercera, y esa parte no la voy a hacer. Ya sabemos que va a dar 9 entre 8. ¿Eso qué quiere decir? Que hay, por cada 9 motos, hay 8 carros. ¿Cuántas razones entre estas dos relaciones de carros y motos pude obtener? Pude obtener dos. Una que me dio 8 novenas o 8 entre 9 y otra que me dio 9 octavos o 9 entre 8. ¿Ok? A eso se le conoce razón, ¿ok? En el área de trigonometría. Ahora, conociendo ese concepto, ¿okay? Vamos a recordar, vamos a irnos a un triángulo que ya ustedes conocen, que es el triángulo rectángulo, y de él conocemos una fórmula muy famosa, que es el teorema de Pitágoras. Ahí está la fórmula. Les recuerdo que esas letras que tienen ABC necesariamente siempre no tienen que ser ABC. Ustedes pueden colocarle la letra que ustedes quieran. Lo único es que cuando ustedes le coloquen las letras, ustedes tienen que colocarla en la fórmula, ¿no? Pues no hay un parámetro que diga que siempre va a ser ABC. ¿Okay? Incluso si revisan en internet, hay algunos autores o algunos docentes o algunos libros editoriales que no la llaman ABC, sino que le dan otro nombre. Hay unos que le dan A y los dos catetos le da a los dos la misma letra que C. ¿Por qué? Porque los dos son positivos. El orden como yo lo agregue, eso no importa. Yo puedo colocar primero C cuadrado y después B cuadrado. Eso no afecta en nada, porque acuérdense que el orden de los sumandos no altera la suma. ¿Ok? Así que eso no afecta absolutamente nada. Ahora, mi pregunta es dentro de este triángulo rectángulo, ¿cuántas razones puedo combinar yo en esos tres lados del triángulo rectángulo? A ver, hagan un análisis rápido ahí mental. ¿Cuántas razones pueden
marcar ustedes en su mente. Y es verdad, por ejemplo, puedo marcar A entre B, también puedo marcar A entre C, también puedo marcar B entre A, también puedo marcar otra razón que diga B entre C, también puedo tener C entre A y también puedo tener C entre B. Es decir, que para este triángulo rectángulo yo puedo tener 6 razones. Ahora, ya estudiamos lo que es el concepto de razones. Ahora vamos a relacionarlo un poco ya a la parte de trigonométrica. Para el teorema de Pitágoras, al cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado. Ya sabemos que A es la hipotenusa y B y C son los catetos. Fíjense bien que B y C dice que simplemente son catetos. Yo puedo cambiar la letra como yo quiera en ese orden. Ahora, cuando hablamos de trigonometría, resulta que hay otras variables que hay que analizar porque aquí involucra la circunferencia, ¿no? Dentro de lo que es el triángulo rectángulo involucra la circunferencia. Y aquí está la razón, el por qué nosotros hemos estudiado en temáticas anteriores, hemos estudiado la circunferencia, estudiamos pi, estudiamos cómo se comporta la circunferencia. Incluso ustedes me enviaron un video donde ustedes me demuestran que pi lo puedo utilizar en cualquier circunferencia. E incluso en la clase vimos cómo está relacionado la circunferencia con los polígonos, con los triángulos. Y bueno, aquí en donde ustedes van a empezar a hacer esta relación y se va a hacer más compleja, ¿no? Pero si ustedes están manejando los conceptos bien, y han aprendido bien el fundamento teórico, todo lo que estamos aprendiendo en esta área lo vamos a comprender de manera muy fácil. ¿Por qué? Porque aquí involucra el seno, ¿ok? Que es el seno del ángulo, el coseno y tenemos la tangente. Resulta que el seno y el coseno y la tangente tienen mucha relación con el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque ellos comparten algo en común, que para trabajar con ellos tres juntos, para que los tres trabajen juntos, solamente se pueden utilizar en un triángulo rectángulo. ¿Ok? Es decir, esa es la relación que tienen ellos con el teorema de Pitágoras, que comparten el triángulo rectángulo. Y en el triángulo rectángulo, para esa parte de la trigonometría, el único que se mantiene fijo es la hipotenusa. Es el único que se mantiene fijo. ¿Ok? Ahora vamos a ver cómo podemos encontrar el seno y el coseno y la tangente en ese triángulo rectángulo. Y aquí vamos a entrar en la otra parte del concepto, que es la trigonometría, ¿no? Ahí tenemos el triángulo rectángulo y tenemos la hipotenusa, que en este caso ya no la vamos a llamar A. Para más comodidad la vamos a llamar H, ¿ok? H minúscula, ¿ok? Y acuérdense que en el triángulo rectángulo tenemos uno de sus ángulos, tiene un ángulo de 90 grados. Ese ángulo no lo vamos a tocar para nada. ¿Ok? Él es el responsable de que podamos utilizar el triángulo rectángulo en la trigonometría con el seno, coseno y tangente. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los catetos? Ahora ya no serán catetos comunes. Ahora se llamarán cateto adyacente y cateto opuesto. Ahora, ¿por qué el profe los coloca en la parte de abajo y no los coloca en el triángulo? Porque resulta que ellos van a estar ubicados dependiendo de dónde esté el ángulo. ¿Ok? Por ejemplo, si ubicamos el ángulo en la parte superior, ¿ok? Nos vamos a encontrar que el cateto opuesto será el que esté de frente, el lado que esté opuesto o de frente a ese ángulo. ¿Ok? Fíjate bien que el cateto opuesto ahora va a ser
el ángulo, el lado que esté opuesto al ángulo o de frente al ángulo. Y el cateto adyacente será aquel cateto que esté unido al ángulo, es decir, que en este caso comparta el lado con la hipotenusa, el vértice, y él será el cateto adyacente. Pero ¿qué pasa si movemos el ángulo hacia el otro extremo? Vamos a verlo. Si el ángulo está en el otro extremo, entonces el cateto opuesto ya no va a ser el de abajo. Ya acabamos de decir que será el que está de frente. Entonces el cateto opuesto cambia, ¿ok?, al lado vertical, en este caso. Y el cateto adyacente dijimos que era el que iba a estar unido al ángulo. Y esa es la manera como vamos a encontrar ahora en la trigonometría la hipotenusa y los catetos. Van a depender del ángulo. Ahora vamos a encontrar las primeras 3 razones. ¿Por qué se llaman razones trigonométricas? Porque hay 6 razones trigonométricas. Ya estudiamos las razones y dijimos que en el triángulo rectángulo hay 6 razones. Y ya vimos la combinación. Ahora, ¿qué pasa cuando los unimos a la trigonométrica, a la trigonometría? ¿Ok? Bueno, aquí vemos el comportamiento de los 2 triángulos rectángulos, cómo se veían, ¿ok?, con el ángulo en la parte superior, el cateto opuesto está abajo y el cateto adyacente está a mano izquierda. Y cuando el ángulo está en la parte inferior o en el otro extremo, el cateto adyacente está en la parte de abajo y está el cateto opuesto de frente, ¿no? Ahora, como decía anteriormente, vamos a ver las primeras 3 razones, ¿ok? Y la primera que vamos a estudiar es el seno del ángulo. En el seno del ángulo se denota así como seno de ángulo. Este ángulo que estoy usando ahorita se llama teta, pero usted puede usar cualquier otro ángulo. Hay otros ángulos, alfa, beta, gamma, sigma, ¿ok? Hay otros ángulos que usted puede utilizar y que usted puede encontrar, y los vamos a ver cuando en un triángulo haya 2 ángulos diferentes, no podemos darle el mismo símbolo, tenemos que diferenciarlo con símbolos diferentes, ¿no? Y bueno, aquí está el seno, vamos a ver la relación del seno del ángulo, en este caso en la circunferencia, tenemos el radio. En el radio vamos a ubicar un triángulo rectángulo, ahí está, para que él pueda entrar en la circunferencia con centro en radio. Lo tenemos así, ¿por qué? Porque él tiene un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Si ubicamos el ángulo en la parte de abajo, el seno del ángulo, resulta que teniendo la hipotenusa, el seno del ángulo está relacionado con el opuesto. Eso quiere decir que el seno del ángulo va a tener una relación con la hipotenusa y el opuesto del ángulo. Si lo vemos en otra circunferencia, fíjate bien que si cambiamos el ángulo en la parte de arriba, nos vamos a encontrar que ahora el opuesto está en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque dijimos que el ángulo opuesto es el que está de frente o opuesto, ¿ok?, al ángulo seleccionado. Fíjense bien que la hipotenusa se mantiene. Por lo tanto, la primera razón que vamos a estudiar es la razón de seno del ángulo. El seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esa es la primera razón trigonométrica. ¿Ok? Vamos a ver otra razón trigonométrica que es el coseno del ángulo. En el coseno del ángulo se abrevia así, de esa manera, cos con el ángulo. Repito, estoy utilizando el ángulo teta, pero podemos utilizar otros símbolos de ángulo, ¿ok? Y para el coseno, él está relacionado, ahí tenemos el radio, volvemos a marcar el triángulo, pero él va a estar relacionado con el adyacente. Ahí está. Es decir, él va a estar unido al adyacente. Si lo vemos en la otra circunferencia, podemos ver que si el ángulo está del otro lado, fíjate bien que el adyacente ahora cambia. ¿Por qué? Porque el ángulo cambió. La hipotenusa se mantiene igual. Por lo tanto, ahora el coseno
va a ser igual a una razón trigonométrica que va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Ok? Ahora, cuando hablamos de la tangente ya llevamos 2 razones trigonométricas. Vamos a la tercera razón trigonométrica. Acuérdense que son 6. ¿Ok? La tangente se abrevia como tan y ahí tenemos el ángulo teta. En algunos libros también lo agregan como TG, también. TG, y se puede abreviar también tangente. ¿Ok? Les recuerdo que esto puede variar dependiendo de la editorial, los libros que se estén utilizando o el profesor que esté, en este caso, por lo menos en mi criterio, me encanta utilizar TANG. ¿Por qué? Porque él se puede confundir más adelante con otras razones trigonométricas que en el futuro vamos a ver. ¿Ok? Pero eso es un criterio que yo tengo en este caso como docente, ¿no? Dentro de la circunferencia vamos a ver cómo es la tangente. Tenemos el radio, marcamos de nuevo el triángulo rectángulo, colocamos el ángulo ahora, pero ahora la tangente, aquel que recuerde algo de dibujo técnico, la tangente no se marca por adentro de la circunferencia, sino se marca por fuera la circunferencia. Y por lo tanto, él va a estar relacionado con los dos catetos, con el cateto opuesto y con el cateto adyacente. Por lo tanto, la tangente de teta va a ser cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Ahí tenemos otra razón trigonométrica, otro cociente que hemos estudiado. Ahora, están las razones trigonométricas complementarias, es decir, tenemos la cosecante del ángulo, que es la inversa del seno. Ahí tenemos la fórmula del seno, ¿no? Que ya la evaluamos, ya la estudiamos, pero como es la inversa, entonces la cosecante va a ser igual a 1 entre el seno de teta, es decir, va a ser la inversa. Con él vamos a obtener una cuarta razón trigonométrica, ¿ok? Es decir, la otra razón trigonométrica es la inversa de la cosecante, perdón, es la inversa del seno, y la inversa del seno se llama cosecante. Tenemos la inversa del coseno, que se llama secante, ¿ok? Y ella va a ser la inversa del coseno, es decir, que la secante del ángulo va a ser igual a 1 entre el coseno del ángulo. Y tenemos la última y sexta razón trigonométrica, es la inversa de la cotangente, ¿ok? Que es cotangente va a ser igual a, aquí está la inversa de la cotangente, va a ser igual a la inversa de la tangente. Ahí la tenemos. Y con eso tenemos las 6 razones trigonométricas. Sin embargo, estas últimas 3 que estamos aprendiendo, no las vamos a estar utilizando. Vamos a estar utilizando, son por ahora, ¿no? No vamos a estar utilizándolas, pero es importante saber que para construirlas son inversas a las 3 primeras. Vamos a utilizar las razones trigonométricas fundamentales, que son las que hemos aprendido. Seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa, coseno del ángulo es igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa, y tangente del ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sin embargo, repasamos las razones trigonométricas complementarias, que son las otras 3, que son cosecante del ángulo es la inversa del seno, secante del ángulo es la inversa del coseno, y cotangente del ángulo, que es la inversa de la tangente. ¿Ok? Ahora, vamos a ver un ejercicio. Para el ángulo señalado en cada triángulo, mostrar las razones trigonométricas que le corresponde. Aquí están a mano derecha las razones trigonométricas fundamentales para guiarnos. Y bueno, voy a mostrar aquí 3 triángulos rectángulos. Les recuerdo que esto solamente funciona para triángulos rectángulos, donde uno de sus ángulos es un ángulo de 90 grados.
Si es otro tipo de triángulo, pues no sirven. Las razones trigonométricas no sirven. Solo sirven para el triángulo rectángulo. ¿Ok? Entonces, para el triángulo rectángulo amarillo, fíjense bien que tengo dos catetos y un ángulo que está en la parte de abajo de 45 grados. Les pregunto a ustedes, ¿cuál de las tres fórmulas del seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo puedo utilizar para aplicar en el triángulo amarillo? Fíjense bien que ahí, en el triángulo amarillo, tengo el cateto opuesto y tengo el cateto adyacente. Son los valores que me dan. Y tengo el ángulo. Muy bien. Tengo es la fórmula de la tangente. La vamos a sustituir por los valores. Cateto opuesto vale 4 centímetros y el cateto adyacente vale 5 centímetros. Y el ángulo que era de 45 grados. Se lee así. Tangente de 45 grados es igual a 4 centímetros entre 5 centímetros. Vamos a ver para el triángulo que tengo en la parte de abajo. ¿Ok? Dice que tengo el ángulo en la parte superior, 38 grados, y la hipotenusa, que es 12 metros, y tengo el cateto opuesto, que es 7 metros. ¿Por qué es opuesto? Porque está de frente al ángulo de 38 grados que me dieron. No puedo tomar en cuenta el otro ángulo porque no sé, no me lo dieron. Me dieron, fue el de 38 grados. Entonces, ¿cuál es la fórmula que voy a usar? Excelente, muy bien. El del seno. Seno de 38 grados es igual a cateto opuesto, que en este caso es 7 metros, y la hipotenusa, que es 12 metros. Muy bien. Y el último triángulo, ¿ok? El triángulo celeste o azul, ¿ok? Tenemos que, en este caso me dan el ángulo superior y me dan la hipotenusa, y en este caso me están dando el cateto adyacente, ¿ok? En este caso que me están dando, ¿ok? ¿Cuál de las tres fórmulas voy a usar? Perfecto, el coseno. Entonces, coseno de 27 grados es igual al cateto adyacente, que es el ángulo, es el lado que está unido al ángulo, entre la hipotenusa. En este tema, simplemente lo que estamos aprendiendo es a saber o a identificar qué razón trigonométrica usar cuando me dan el triángulo rectángulo. Y bueno, ya con esto culminamos la clase. Aquí tienen un ejercicio para ustedes. La tarea es fácil, es larga, pero fácil. Dice que para los diferentes ángulos de los triángulos rectángulos, señala todas las razones trigonométricas para cada uno. Es decir, para cada triángulo, ¿ok? Ustedes me van a indicar de las tres razones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Les recuerdo que no vamos a tomar las otras razones trigonométricas secundarias o complementarias, no las vamos a tomar. Solamente las razones trigonométricas primarias, ¿ok? Y ustedes van, para cada triángulo, me van a decir cómo se ven esas razones trigonométricas para cada uno de ellos. Fíjense bien que en esos triángulos tuve que cambiarle el signo de ángulo. El amarillo es el único que tiene teta. Los demás tienen otros signos griegos que también son utilizados como ángulo, como alfa, beta, sigma, ¿ok? También hay otros como gamma, ¿ok? Y bueno, para eso les va a permitir a ustedes diferenciar los ángulos cuando estén haciendo las razones trigonométricas. Bueno, con esto damos culminado la clase. La tarea, como siempre, se pasa al correo con imágenes. No se les olvide pasar la clase, ¿ok? Les recuerdo que la nota no es la tarea solamente. Si ustedes pasan la tarea, usted tiene la mitad de la nota. Usted tiene que pasar también
el complemento de la nota, que es haber copiado la clase en el cuaderno. ¿Ok? Bueno, que Dios le bendiga. Seguimos en contacto y bueno, saludos a sus padres y bendiciones.